Aleluya. Gloria a Dios. El Señor me les bendiga, hermanos, en esta noche. Aquí estamos otra vez para llevarles la palabra de Dios ante una situación caótica que tiene nuestro país en este momento. Tenemos que pregonar la palabra de Dios con misericordia, con verdad, y ese es el objetivo en esta noche, poder llegar hasta donde usted está. Saludamos a todos los hermanos que mirarán el video. Queremos compartir una palabra de Dios en esta hora y queremos llegar hasta usted, allí donde usted está. Yo sé que algunos están en sus hogares y queremos llegar al seno de su hogar con la palabra de Dios. Las noticias que tenemos en este momento en nuestro país son muy desalentadoras, pero estamos intercediendo y orando para que Dios nos ayude. No le pedimos a Dios que pare la pandemia, sino que haga su voluntad, porque si Dios para la pandemia, lo más probable es que la gente volverá a sus actividades de pecado. La gente volverá a las ferias de los pueblos, a los bailes, a las parrandas, a las cantinas. Eso es lo que mucha gente está deseando que suceda, pero no están pensando en buscar a Dios, ni están pensando en humillarse delante de Dios. Es por eso que es Dios quien está al control. No son los gobiernos de la tierra los que están al control, es Dios el que está al mando, es Dios el que está al frente de esta situación. Dios puede resolver esto en un momento, pero Él conoce las intenciones de los corazones y es por eso que todavía estamos aquí. Entonces, Él sabrá hasta cuándo. Nosotros seguiremos orando. Dios está manifestando advertencias a la tierra. Recientemente hubo un temblor en México y todo eso está anunciando algo, porque la tierra se sacude y no se sacude por gusto, porque realmente la tierra siente el peso del pecado de la humanidad sobre ella. Aparte la maldición que recibió la tierra con Adán y con Caín también, cuando Dios le dijo: maldita sea la tierra por tu causa, porque derramó la sangre de Abel el justo y la tierra bebió la sangre. Por eso recibió la tierra una maldición. Pero nosotros los seres humanos no nos hemos comportado tampoco a la altura, tanto mundanos como creyentes. Muchos de nosotros vivimos descuidados y esta situación nos agarró de sorpresa a todos. Y es Dios el que está al mando y al control. En el momento en que Dios obre, esa situación se acaba. Pero Dios permitirá hasta cierto punto a fin de enseñarnos de que la ciencia es inútil y de que es una advertencia para la iglesia, de que Dios está al control y que muchos pensaban que no podía pasar nada y sin embargo nos sorprendió a todos esta situación. Hoy quiero compartirle una palabra que el Señor me dio en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16. Y si algún hermano está conectado, deseamos que nos confirme si el audio está bien. La otra vez perdimos el audio y algunos nos dijeron que no se escuchaba. Entonces hoy también, si usted está ahí, deseamos que usted también nos confirme de que usted está ahí y también de que se escucha bien.
Quiero elevar una oración en esta hora antes de iniciar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú, Dios mío, eres Dios en el cielo y en la tierra, y todo cuanto existe está bajo tu mano poderosa, y no hay diablo ni demonio que no esté bajo el control total del Espíritu de Dios. Por eso creemos que la iglesia, Señor, permanecerá firme hasta el último momento, porque tu promesa, Señor, es verdadera. Tu palabra dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay brujería, no hay satanismo, no hay hechicería, no hay ningún tipo de influencia demoníaca, ni fuerzas demoníacas bajando de arriba ni subiendo de la tierra que puedan destruir la iglesia, porque la iglesia te pertenece. Por eso, Señor, estamos aquí para hablar de tus maravillas y de tu poder. Padre, gracias te doy por todos los que escuchan. Señor mi Dios, hay hermanos que me han pedido oración por enfermedades, por dolencias. Yo te pido que el Espíritu de Dios haga la obra en ellos, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora yo te pido, Padre, que todos los hermanos que tienen necesidades, que tienen problemas, que tienen luchas, Dios mío, te pedimos que tú reprendas todos los demonios de opresión, de depresión, de desesperación, todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad y dolencia en los cuerpos, sea reprendido por el poder de la palabra. Aquellos hermanos que están dañados de los riñones, tú puedes, Señor, sanarlos. Tú puedes, Dios mío, sanar, Dios mío, su espalda, el organismo. Aquellos hermanos que están padeciendo problemas, Señor mi Dios mío, aquellos hermanos que tienen problemas en el hígado. Padre Celestial, tú eres el sanador. Tu palabra dice en el Salmo 107, verso 20, enviaba su palabra y los sanaba y los libraba de su ruina. Señor, yo te pido que hagas eso por amor de tu nombre, Señor, porque tú, Dios mío, quieres hacerle bien a la humanidad. Y antes de que tu pueblo se vaya de esta tierra, quedarán testimonios y evidencias de que la iglesia, Dios mío, dirigida por el Espíritu de Dios, tiene poder para mantenerse firme y para sanar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, te pido esto por toda la audiencia y te pido que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. En el nombre de Jesús te lo suplicamos en esta hora. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 16, y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuestro título en esta hora es Ante la pérdida de identidad. La iglesia del Señor en estos 2000 años que llevamos ya de historia, poco más, la iglesia ya pinta un cansancio espiritual y ha perdido su identidad verdadera, ha perdido su propósito. El propósito por el cual Dios levantó a la iglesia fue, como dice el apóstol Pedro, para que anunciáramos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y ese linaje santo y escogido del cual habla la Biblia, pues muy escaso se ve. Y aunque el pábilo humea muy débilmente, el pábilo no se ha apagado. El pábilo que humea, como dice la Biblia, no se apagará. Entonces, la iglesia ha tenido una pérdida de identidad terriblemente, pero tremendamente, que estamos lejos de parecernos a la iglesia del libro de los Hechos. La apostasía se ha manifestado dentro de la iglesia en todas las épocas, todas las edades, desde el principio de la iglesia, porque desde que Dios comenzó su obra en la tierra, Satanás ha ido a la par, imitando todo lo de Dios para confundir y para dañar. Y ese ha sido su objetivo todo el tiempo. Y desde que la iglesia comenzó allá en el libro de los Hechos, allá en Jerusalén, la Biblia dice que la iglesia era llena del Espíritu de Dios. Sin embargo, en esa iglesia santa, limpia y ungida, se filtraron los primeros dos mentirosos que se enfrentaron al Espíritu de Dios. Y la iglesia tuvo el primer funeral que los primeros dos cristianos mentirosos que murieron en la iglesia por su falta de temor y su falta de fe y su falta de temor al Espíritu Santo. Hoy también la gente no le tiene temor al Espíritu Santo y hay un montón de gente mentirosa inventando cosas, diciendo que el Espíritu de Dios les habló. Y hay gente tan exagerada en sus mentiras. Yo he oído a una tal profeta Ana Méndez que dice que fue llevada al corazón de Dios. Y yo digo, qué vieja más mentirosa. Porque, hermano, el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Y ahí le revelaron que Jesucristo era el Señor. Entonces, esta gente quiere aparentarnos un ministerio grande, un ministerio de cosas extraordinarias, pero mintiendo. Gente como Guillermo Maldonado, que ha fracasado terriblemente en un montón de profecías, y sin embargo todavía la gente sigue pegada a ese tipo de líderes mentirosos, fraudulentos, que lo único que están ahí es por hacer negocio, mercadería de los credos, porque de la gente incrédula, de la gente que cae como moscas ante estos falsos apóstoles. La gente no le tiene miedo a estas cosas. Pero yo quiero decirle una cosa: Dios es el mismo. La Biblia lo dice, Jesucristo es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo, la Biblia es la misma. Y el mismo juicio que le pasó a aquellos mentirosos que se enfrentaron al Espíritu Santo, también puede ocurrir ahora, porque Dios no dejará pasar por alto. La Biblia dice, no lo hago por vosotros, dice el Señor a los hijos de Israel, sino por causa de mi gran nombre, porque mi nombre ha sido blasfemado. Entonces la gente blasfema a Dios por causa de esta gente que no tienen temor al Espíritu de Dios, y un montón de charlatanes, mentirosos, fraudulentos, que elevaron su imagen a una plataforma. Prácticamente se les ha venido cayendo. Y a mí no me extrañaría que Dios haga juicio dentro de su iglesia, dentro de su obra. Dios no hace acepción de personas. Si castigó a aquellos por los mismos pecados, también puede castigar a estos por las mismas maldades, porque Dios es el mismo. Yo sé que va a haber un juicio dentro del pueblo del Señor. Esto lo dice la Biblia, pero yo quiero que en esta hora hacer un análisis, ¿verdad?, de cómo está la iglesia actual.
poner en claro qué somos, por qué estamos en lo que estamos. La Biblia habla de su iglesia como un remanente pequeño, una manada pequeña, un pueblo minucioso que se va a enfrentar al pecado en los últimos días. Son cantidades de creyentes que caen en la apostasía y se van por el camino ancho. La Biblia lo dice, que angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y pocos son las que la encuentran. Y ancha es la puerta, dice, que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella. Porque hay un evangelio fácil, un evangelio de una vida barata. Hasta hay predicadores que dicen que Cristo no puede venir sino hasta que todos tengan casa y tengan carros y tengan cuentas en el banco y sean prósperos y entonces se establecerá el reino. Eso realmente es una gran mentira. Es una gran mentira porque el apóstol Pablo dijo, nada hemos traído y nada vamos a sacar. Entonces, si usted tiene esas cosas, pues disfrútelas, haga algo, bendiga la obra de Dios, eche la mano a la obra de Dios, pero no ponga su corazón en eso, porque puede ser también peligroso para la vida espiritual. Entonces, hay hoy en día evangelios de todas clases, espectáculos, porque la iglesia hoy casi no es conocida por la santidad. La iglesia más bien es conocida por el ruido. La iglesia es conocida por los espectáculos. La iglesia es conocida por los brincos, por los gritos, por los alaridos, por aquellas cosas desenfrenadas que suelen ocurrir dentro de muchos ambientes religiosos. Pero eso no quiere decir que esa sea la iglesia, porque es terrible la condición actual de mucho pueblo evangélico. Pero yo quiero usar dos puntos en esta hora. Primero, estamos en estos tiempos en un estado crítico, donde mucha gente cree que el evangelio solamente es lo que ellos conocen. Asistir a los templos, aporte. Mire, mucha gente, yo sé que mucha gente aporta a las iglesias con intenciones de que Dios los bendiga, pero ¿qué hay de la santidad que Dios pide? Dice la Biblia, sin paz y sin santidad, nadie, así sea el evangelista más renombrado y más poderoso y más usado, si no vive santidad, es un candidato a perderse y es pasto del fuego. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Ahorita todos casi parecemos lo mismo. Todos estamos como metidos en la misma bolsa. Toda la gente sabe que esa persona va a un templo, va a una iglesia, porque lo miran desfilar los domingos a los templos. Y algunos hasta ponen, ¿verdad?, en sus vehículos textos de la palabra de Dios para identificarse. Y no es que sea malo, eso es bueno. Pero más que eso, el testimonio de uno debe hablar, más que cualquier otra cosa. Como se dijo de un pastor en una ocasión, que la gente cuando lo oyó predicar dijo, ¿qué pastor para hablar de la palabra de Dios? Ese hombre no debe bajar del púlpito. Pero cuando lo encontraban en la calle, la gente decía, ese hombre jamás debe subir al púlpito, porque predicaba bien bonito, pero vivía muy mal. Y ese es el estado también de mucho creyente, de apariencia. La gente vive de apariencias. Terriblemente, pero así es. Entonces, ante una pérdida de identidad como la que tiene la iglesia, porque Dios reclama esas cosas. Dios dice,
¿Mudará el negro su piel? Dice Dios en el libro de Jeremías. ¿Mudará el etíope su piel? Y luego pregunta, ¿mudará el leopardo sus manchas? Yo me pregunto cómo la gente le gusta cambiar. La gente le gusta cambiar de look cada poco. Evangélicos que no logran superar la vida espiritual, sino que viven de acuerdo a las modas de este mundo. Todo lo que el mundo les propone, ellos lo absorben para sí. Si de repente, yo me acuerdo de hace unos años, las mujeres usaban un moño aquí grande. Era típico en las mujeres verlas con un pelón así, un moño bien grande. Todas las mujeres andaban así, porque era moda. Y todo lo que se impone de moda en el mundo, la iglesia lo ha ido absorbiendo. Tanto así que la iglesia evangélica hoy se parece más a Shakira y a toda esa cáfila de mujeres mundanas que a la iglesia verdadera de Cristo. Hoy los creyentes tienen como referencia ciertos personajes. Es por eso que usted mira que la juventud, le preguntaron a un joven un día en una iglesia, ¿cómo le gustaría ser? Y él dijo, a mí me gustaría ser como Ronaldo. Imagínense qué tipo de personas eligen las demás personas para que sea su referencia. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, dice el apóstol, así como yo de Cristo. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Hoy tenemos una iglesia que se parece a la iglesia de la mujer de Lot, echándole un vistazo al mundo. Dios dijo, no mires hacia atrás, corre en esta llanura, no sea que te alcance el juicio. Y dijo, no mires hacia atrás. Sin embargo, la mujer de Lot se retrasa y mira hacia atrás. Hoy tenemos una iglesia así, que se parece mucho al mundo porque le echa un vistazo al mundo. Todo lo que el mundo les propone. Es más, yo veo mensajes buenos en las redes sociales y son pocas las personas que le dan un like, son pocas las personas que le dan un me gusta, pero no vaya a ser pestañas postizas y uñas postizas y todo lo que sale de moda, porque todo el mundo le da me encanta. ¿Por qué? Porque están corrompidos de su espíritu, están corrompidos de su alma, tienen una pérdida de identidad. Hoy nadie está de acuerdo como Dios lo hizo. El chaparro no está de acuerdo, el alto no está de acuerdo, el pelo parado no está de acuerdo, el colocho no está de acuerdo. Las mujeres de pelo negro no están de acuerdo con el pelo negro y las mujeres rubias no están de acuerdo a ser rubias. Siempre tienen que elegir un color que a ellas les guste. Es como decirle a Dios, no estoy de acuerdo así como tú me hiciste. Y es por eso que uno mira mujeres tristemente que andan con la cabeza que parecen una remolacha, cuando realmente Dios le dio a cada persona su color de pelo de acuerdo al color de su piel, porque Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios hizo las cosas correctas. Sin embargo, hoy las mujeres tienen un miedo de envejecer, tienen un miedo de qué dirán, de verse canosas. Y la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos son las canas, dice la versión antigua. Sin embargo, todas esas cosas, el espíritu de Jezabel que ha entrado entre la iglesia ha borrado totalmente la santidad de muchas mujeres. Yo sé que hay predicadores en las redes sociales a favor de la mundanalidad, hay varias de ellas, y son los aplaudidos, son los que más comparten, son los que más, porque el verdadero evangelio casi no se comparte mucho, porque ese evangelio tropieza, ese evangelio hace que la gente se enfade, se enoje o lo maldigan por causa de esa palabra. Es más, Jesús de Nazaret cuando predicó en esta tierra, ¿qué decía la gente? Está loco, está fuera de sí, ¿por qué le oyen? Ese hombre está fuera de sí. Eso es lo que decían del maestro. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo tengo dos puntos para hablar, 2 puntos nada más. Esos son los que quiero destacar en esta noche. Hay 2 cosas que podrían hacer la diferencia.
y devolverle la identidad a la iglesia. Una es la persecución, que ya suenan los tambores de la persecución para la iglesia. Y uno dice, qué bueno, porque solamente eso puede devolvernos la identidad. Porque en la persecución se miraría quién es quién. Ahorita todos parecemos una bolsa de gatos donde todos estamos encerrados en la misma bolsa y todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Y usted oye a la gente hablando decreto aquí y allá, con una fe increíble aparentemente, pero no puede vérseles la santidad que Dios exige de ellos. Y serán cientos de personas, millones de personas, los que se van a quedar en la tierra con Biblia, predicadores, evangelistas, salmistas, cantores, todo ese tipo de gente. Se quedarán un día en esta tierra preguntándose por qué se quedaron. Y lo cierto es que no entendieron. Y como no entendieron, se quedarán aquí. Porque a la gente le gusta tener una imagen que al mundo le guste. No quieren tener una imagen que a Dios le guste, sino una imagen que le guste al mundo. Es más, las mujeres hoy no se visten ni siquiera para que el marido las alabe. Las mujeres se visten para que otras mujeres las alaben. Entonces, qué terrible es eso, la pérdida de identidad. La iglesia hoy no parece la iglesia de Jesucristo. No parece la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que podría devolverle la identidad? La persecución. Porque la persecución entonces probaría quiénes son de corazón, quiénes son los verdaderos creyentes. Ahorita que no hay persecución, cualquiera se identifica, cualquiera se apunta, cualquiera se alista. Pero la persecución haría que muchos creyentes quedaran como una rasuradora desechable que se usa una sola vez y después ya no sirve más. Porque esto de la fe, el evangelio es una guerra con el diablo, con el mundo y con la carne. Todo aquel que es creyente sabe que tiene una guerra y no puede vivir sin prepararse. Hay gente que ora, pero solamente para conseguir sus bendiciones. No oran como para santificarse, como para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? La gente solo ora para reclamar las bendiciones que están aquí. Y después eso es toda su oración. Por eso es que tenemos una iglesia que tiene identidad perdida, una identidad desconocida totalmente. Como dijo el libro de Lamentaciones de los hijos de Israel, cuando se perdieron y que Nabucodonosor invadió Jerusalén, dijo, no los conocen por las calles. También nosotros hoy cuesta que nos identifiquen debido a la pérdida de identidad que hay. Pero la persecución haría que la iglesia vuelva a recuperar la identidad. Porque en el libro de los Hechos, la iglesia ni siquiera decía, somos cristianos, la gente los conocía. Es más, dijeron, a esta gente no les podemos llamar de otra cosa, sino cristianos. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús y hablaban como Él, predicaban como Él, obraban como Él, hacían lo que Él hacía. Entonces la gente dijo, no le podemos llamar de otra cosa, sino cristianos. Le llamaban los del camino, le llamaban. Cuando el apóstol Pablo llegó hasta cierta ciudad, la gente dijo, los que han trastornado el mundo han llegado también aquí. Imagínense qué tremendo, qué testimonio. El apóstol Pablo era un hombre que lo conocían hasta en el infierno, porque cuando aquellos hijos de Seba intentaron echar fuera aquel demonio que estaba en aquel hombre, el demonio les dijo, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Imagínense, el apóstol Pablo lo conocían allá abajo, lo conocían en el infierno, los demonios. Por eso es que el apóstol Pablo sufrió arrastradas de los demonios y todo eso, pero él los golpeó todavía mucho más,
Por eso el apóstol Pablo nos revela a nosotros y nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, porque el creyente tiene una guerra abierta desde el momento que se convierte. Desde el momento en que usted entra al evangelio, el diablo está efervescente, tratando de arrebatarle la fe, como aquel ciego que Jesús sanó, que se agarró con los fariseos, estaba recién convertido, pero los demonios, el diablo le volcó a todos los fariseos encima y le decían, ¿eres tú el que nació ciego? Y decía, y yo soy. La gente decía, a él se parece que él es, hasta que él se paró y dijo, un momento, yo soy. Y entonces entra en un agarre porque el enemigo va a querer quitarle la fe, va a querer quitarle a usted la confianza en la palabra de Dios. Y entonces este hombre estaba recién convertido, pero con la poca fe que tenía se agarró con los fariseos. Y les dice, cuando ellos le preguntaron, ¿qué dices tú del que te sanó? Y él dijo que es profeta. 400 años hacía que no se levantaba ningún profeta en Israel. Y ahora un hombre ciego que no sabe de fe ni de religión le dice a un encopetado fariseo de que en Jerusalén hay un profeta. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo que importa. Porque la fe hace temblar a los demonios y al diablo. Lo único que usted tiene y que no debe perder es su fe. Porque ¿con qué se puede enfrentar usted a los demonios? ¿Con qué se puede enfrentar usted a los brujos que lo pueden atacar? Solamente con su fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús mismo nos dice en el capítulo 11 de Marcos, tened fe en Dios. Entonces, la violencia de la fe hace que el diablo tiemble. Y por eso este hombre que acababa de ser sanado y que no conocía ni siquiera a Jesús, ya tenía por dentro algo que lo hacía defenderse, que lo hacía diferente y estremeció a los mismos fariseos orgullosos que creían que ellos eran los únicos que tenían el conocimiento de Dios. Y un hombre que acababa de ser sanado sacudió las estructuras de la fe de esos ciegos fariseos. Porque apenas está usted recién convertido y hay efervescencia del diablo para querer bajarlo, para querer botarlo. Pero el que conoce a Dios se mantiene firme. Entonces lo que le puede devolver la identidad a la iglesia evangélica solo es una persecución. Ya hay anuncios de que las Naciones Unidas quieren quitarle el poder a la iglesia, de que no se evangelice más en las calles. Es más, quizás ya ni en estos medios se va a poder hablar, porque estos medios están también bajo la influencia del diablo. Y por eso cuando aprovechamos a predicar la palabra de Dios por estos medios, le decimos al diablo que está derrotado por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que fue aplastado en la cruz del Calvario, y que la muerte juntamente con el diablo están derrotados. Y si a algún brujo le llega esto, queremos decirle que su papá fue derrotado también en la cruz del Calvario. Y que a la iglesia no le entra los poderes de la hechicería. La iglesia tiene un poder indestructible. Y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa tremenda. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, así pongan un centro de brujería ahí cerca, a la iglesia no le hacen nada a eso. Porque el poder de la sangre de Cristo que opera en los creyentes, con lo cual fueron lavados los creyentes y fueron limpiados sus pecados, tienen un sello de Dios en sus vidas que los hace diferentes. Y contra un verdadero creyente no hay agüero ni adivinación. Así le entierren las barbas de gato con centavos negros y que le echen aquí y allá y le metan una foto. Poder hay en el nombre de Jesús. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que estamos en una batalla. Y la persecución haría
que la iglesia recupere la identidad, porque entonces se identificaría entonces quién es oveja y quién realmente es una imitación de oveja. Por eso es que es necesario, cuando las Naciones Unidas anuncian que le quieren quitar el poder a la iglesia, de evangelizar, de alabar a Dios. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, todo aquel que es hijo de Dios y que lleva el nombre de Dios grabado dentro de su pecho, nadie se lo puede borrar. Ni el hambre, ni la necesidad, ni la miseria, ni la persecución, nada, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro. No hay ninguna bendición que pueda torcer a un verdadero hijo de Dios. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos demonios moviéndose dentro de las iglesias evangélicas. Hay mucho espíritu inmundo, sobre todo en las pseudo evangélicas, porque si en la iglesia primitiva el diablo se infiltró para llenar el corazón de Ananías y Zafira, no digamos en este tiempo donde hay un montón de apóstatas a granel y que son más los apóstatas que las iglesias buenas, pero hay buenas. Hay gente resistiendo, hay gente manteniéndose, hay gente que va a permanecer hasta el momento último de la iglesia. Entonces, dos cosas dije que le devolverían la identidad a la iglesia. La santidad de Dios en la iglesia solamente podría surgir a través de una persecución. Y yo creo que nosotros estamos casi entrando en una de ellas. Porque solamente una cosa así que tratara de arrinconarnos nos haría buscar a Dios verdaderamente. Y no buscaríamos a Dios por carros, ni por casas, ni por dinero. Buscaríamos a Dios por otros propósitos. Entonces, lo otro que hará que la iglesia busque o retorne a la identidad es el juicio. Dice la Escritura en Primera de Pedro 4:17. Dice que es necesario que el juicio comience por la casa. A mí no me extrañaría que cristianos mueran por el juicio de Dios. Es más, ¿cómo me gustaría que Dios le diera muerte a un par de apóstoles, a un par de pastores, a un par de evangelistas? Es más, en Estados Unidos en esta pandemia se han ahorcado muchos pastores, no sabemos por qué. Ni estamos tampoco para decir por qué, ni para juzgar por qué. Pero algunos se han ahorcado. No sabemos cuáles eran sus motivos para hacer eso, pero para suicidarse una persona tiene que estar muy desesperada. Y tiene que estar como Judas, arrinconado, desesperado, con una conciencia muy culpable para poder suicidarse. Entonces, ¿qué tremendo es eso? Y el juicio de Dios es necesario que comience por dentro, porque eso no nos gusta realmente, pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Y entonces, así como aquellos primeros dos mentirosos se enfrentaron al Espíritu Santo y la iglesia contó con el primer funeral, y que antes los funerales no duraban noches como ahora. 3 horas fue lo que tardó en enterrar a Ananías. Hoy los velorios en las iglesias parecen campañas evangelísticas, hasta 3 noches velan a la gente. En esos días de juicio, a Ananías lo mató el Espíritu Santo en un momento y los jóvenes lo sacaron inmediatamente a enterrarlo. A las 3 horas apareció la otra mentirosa también, que se había puesto de acuerdo con el marido para mentir. Y fue igualmente cuando salieron con los pies para afuera por la puerta, muerta también. El apóstol Pedro le dice a Zafira: los que han enterrado a tu marido
vienen ahí y te enterrarán también a ti. Es terrible. ¿Cómo esto puede suceder dentro de la iglesia? Porque es tiempo, dice el apóstol, que el juicio comience por la casa. Yo realmente le digo a cualquier creyente, póngase firme. Si ha pecado, límpiese, purifíquese, hay oportunidad. No sea que lo alcance el juicio, porque a muchos los va a alcanzar el juicio. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, los pecados de algunos se hacen patentes. Hay gente que no le necesita preguntarle a usted nada, ni necesita tener discernimiento de nada. Se les nota literalmente la condición en la que andan. Pero luego dice, pero a otros se les descubre después. Entonces, qué cosa tan tremenda. Algunos juegan con Dios, aparentemente, según ellos. Y hay gente que piensa que no les va a pasar nada. No es así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todos los profetas mentirosos que han hablado en nombre de Dios y que no fue Dios que les habló, caerán bajo el juicio de Dios. Y mucha gente, yo he visto gente caerle el juicio de Dios. He visto a gente caerle el juicio de Dios terriblemente. He visto a evangelistas caerles el juicio de Dios. En una ocasión, cuando yo era todavía un niño, pasamos una experiencia con el que era mi pastor en ese tiempo. Una experiencia terrible y triste. El evangelista que llegó a predicar a la campaña quedó endemoniado esa misma noche. No sabemos por qué, pero lo cierto es que si a un predicador se le mete el diablo y se pone endemoniado, es por alguna razón, porque el pecado es puerta para que Satanás entre y haga pedazos a cualquiera. Fue horrible aquello, 4 noches en donde estuvo desaparecido el hombre. El juicio de Dios lo alcanzó esa noche ahí, le cayó, porque estábamos en un campo donde estaba saturado de demonios. Y sabemos lo terrible que es eso. Yo por eso sé que muchos piensan que Dios ya se olvidó de sus maldades y que no les va a hacer absolutamente nada. No es así. No es así. Dios está dando tiempo. Pero es tiempo, dice el apóstol, de que el juicio comience por la casa. Y entonces es necesario que eso pase para volverle la identidad a la iglesia. ¿Cómo hay pérdida de identidad? Los cristianos son unos en los templos y en la casa son totalmente otros. Te ve las señoras bien vestidas para las iglesias, pero solo llegan a la casa, cuelgan el vestido y se meten en otra cosa. Entonces ya es una pérdida de identidad. Y el que es perico donde quiere es verde, ese es el dicho. Entonces, la gente llora, se quebranta en la presencia de Dios, pero dentro de su corazón están los dioses a los cuales les sirven secretamente. Entonces, una persecución así, Dios dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Oh, terrible es andar en medio de una manada de lobos sangrientos, sedientos. Por eso es que este mundo está lleno de perros y lobos. Yo me asusto, me sorprendo de cómo en esta pandemia, aquí en mi país, la gente mata sin ningún temor. La gente le quita la vida a otra persona, lo descuartiza como si fuera un pollo, sin ningún temor de Dios. Y la gente piensa que Dios se va a quedar quieto, que Dios no les va a hacer nada. No. México acaba de temblar, pero nosotros no podemos presumir de que aquí no nos va a pasar eso, porque Guatemala también es un país de gente trabajadora, esforzada, pero también hay otros que a veces son los que están en los poderes, que son los más corrompidos, los más dados a la avaricia, y son los que están
a veces al mando de muchos puestos públicos, pero son malos hasta más no poder. Dios tiene que sacudir también este país. Entonces, oramos para que Dios nos guarde. Pero Dios es Dios de toda la tierra. Dios es Dios del universo entero. ¿Y quién le va a decir a Dios algo? ¿Quién le va a preguntar a Dios algo? ¿Quién le va a cuestionar a Dios algo? Él es Dios. Entonces, ante una pérdida de identidad como la que hay, solamente estas dos cosas podrían devolverle la identidad de la iglesia: la persecución y el juicio. Porque cuando Dios le hizo juicio a Ananías y a Zafira, dice la Biblia que vino un temor a toda la iglesia. Ahorita no tiembla nadie. Hay hombres en las iglesias ahora con 2 mujeres y ellas no tiemblan. Hay predicadores que tienen sus aventuras a ocultas, nadie tiembla. Hay predicadores borrachos a ocultas y nadie le parece como que no les va a pasar nada tranquilamente. Pero el Espíritu de Dios está vigilando. Yo quiero decirles a todos aquellos, la iglesia está manchada hoy en día, tremendamente. Hay gente que escucha música mundana a escondidas. Hay gente que ve pornografía a escondidas. Y piensan que esa situación no lo va a alcanzar. Hemos visto testimonios de jóvenes músicos en cierta iglesia por allá en Sudamérica. Se endemonió el baterista y agarró a leñazos a medio mundo ahí, porque le cayó el juicio de Dios ahí en el templo. Y cuando le revisaron su cuarto estaba pero atascado de tantas cosas, porque la mundanalidad, el pecado ha corroído, la tecnología ha hecho un daño terrible a nuestra juventud, terriblemente. Y piensan que el juicio no los va a alcanzar, piensan que el juicio no les va a llegar. No es así. Dios puede paralizarle el corazón a muchos como ejemplo para otros. Dios le guarde. No voy a pensar que soy un predicador que solo de juicio hablo y que solo me interesa que le vaya mal a la gente. No es así. No es así. Yo oro, intercedo para que Dios nos ayude y para que Dios nos dé esa victoria que tanto necesitamos. Pero la iglesia tiene que hacerse la diferencia. En la iglesia tiene que hacerse la diferencia porque hasta hoy no la hemos hecho. Hasta hoy día no hemos hecho diferencia. Y como dice Ezequiel, entre lo santo y lo profano no hicieron ninguna diferencia. Y eso pasa hoy. Por eso es que el mal testimonio está tan esparcido que el evangelio está desacreditado. Pero hay un pueblo que se va a levantar y se va a lavar la cara. Y verán que no son iguales y que no somos los mismos. Que el pueblo que conoce a Dios se esforzará, actuará y hará. Que Dios le bendiga. Deseo que Dios le guarde, le dé lo que usted necesita, le supla lo que necesita, le sane, le bendiga y que le dé victoria en su familia. Quiero hacer esta oración para finalizar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, les he dado tu palabra. No soy, Dios mío, un buen predicador, pero lo que digo, lo digo de la Biblia. Lo que digo, lo digo porque sé que es verdad. Señor, en esta hora, muchos, Señor mi Dios, quizás se han solapado por años dentro del Evangelio, pensando que no va a haber un sacudón que los avergüence públicamente. Señor Dios del cielo, en esta hora,
Yo en tus manos pongo, Dios, la audiencia que me va a escuchar y aquellos a quienes les llegue la palabra, pues les sirva para algo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te pido ahora, Señor, que bendigas la vida, Dios mío, de tu iglesia. Sé que muchos van a resurgir, Dios mío poderoso, como un tizón escapado del incendio, pero se volverán a ti y tú despertarás el espíritu de todos aquellos que habrán de ser tus guerreros. Y si en algo te podemos servir, Señor, te pedimos que cuentes con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido en esta hora que nos ayudes y nos bendigas. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga. Será hasta pronto, hasta que Dios nos dé otra palabra. Dios les bendiga.